Y a los hermanos en esta tarde les agradezco, les doy la bienvenida y a través de este medio que estará saliendo en el internet también les damos la bienvenida donde quiera que nos estén escuchando. Es un placer, un privilegio el poder compartirles lo que dice la palabra de Dios, y en esta tarde vamos a estar haciendo la presentación de un pequeñito que más adelante les voy a dar el nombre, de un pequeñito que viene para que sea presentado delante de Dios y las bendiciones en el presente y futuras sean sobre él y sobre los padres. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, hermanos, que la presentación, la dedicación de un bebé a Dios, solicitando su bendición, es algo que la iglesia primitiva y la iglesia cristiana practica. Está permitida en estos tiempos. Y voy a pedirle a Martín y a Liz que, por favor, se sienten aquí, junten una silla aquí. Es necesario que estén, son los papás del bebé que va a ser presentado. Porque a veces nosotros, cuando estamos iniciando en el cristianismo, o cuando no conocemos, pensamos que el niño tiene que ser bautizado, o pensamos que el bautismo es igual que la presentación, y no. Nosotros cuando preguntamos en el mundo, ¿por qué bautizan a los niños? Ellos dicen que porque hay que acabar con ese pecado original que tienen los niños, que por eso los bautizan. Dicen, tenemos que acabar con ese pecado porque ¿qué tal si mueren? Y déjenme decirles que hay muchas razones por las cuales los niños no deben de ser bautizados. Y una de ellas es porque dice la palabra de Dios, en Ezequiel 18, capítulo 20, dice que el alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado de los padres, ni los padres llevarán el pecado del hijo. O sea, cada quien es responsable de sus actos. Y un niño no tiene conciencia, y no es responsable porque no tiene conciencia. Él todavía no está pecando. Y también no podemos bautizar a un niño porque para que bautizar a un niño debe haber arrepentimiento. Siempre que uno se bautiza debe de haber arrepentimiento. Y un niño que no tiene conciencia, ¿de qué se va a arrepentir? Dice la palabra en Hechos 2:38, no lo busquen. Pedro les dijo, el apóstol Pedro enseñándoles y les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Tenemos que arrepentirnos para poder ser bautizados. Un pequeño no tiene de qué arrepentirse. Un pequeño. Y también cito que estos niños son del Señor. Son del Señor. Si un pequeño llega a perecer, a faltar, siendo pequeño, él inmediatamente parte con Dios. En Mateo 19:14 nos dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño que parte ya tiene su parte en los cielos con Dios. Y la presentación de un niño es una acción de gracias, de fe y una súplica divina. En esta tarde le digo a Martín, le digo a Elizabeth, se llama Elizabeth, le decimos Liz, le decimos que el venir a presentarles una acción de gracias y de fe y una súplica por la bendición divina. Y quiero mencionarles algo de lo que dice la palabra de Dios, de lo que les enseñaba el Antiguo Testamento al pueblo de Israel acerca de la palabra de Dios. Y también ahora, que inclusive ahora los judíos, el pueblo de Israel lo sigue practicando y haciendo, y dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, dice así, pongan atención lo que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Debe de haber ese amor por Dios para poderle buscar. Dice, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre el corazón de todos, dice. Y la repetirás, y viene algo bien interesante, y la repetirás a tus hijos. Constantemente, los padres somos encargados de repetirles estas palabras a nuestros hijos. ¿Qué palabras? Que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, dice la palabra de Dios. Y dice, y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces ustedes deben de estar instruyendo a ese pequeño. No solamente esto es información, sino también es enseñanza. Tienen que enseñarle, pero para enseñarle tenemos que aprender. Nadie puede enseñar algo que no sabe. Entonces es importante que ustedes empiecen a meterse más en la Escritura, a meterse más en las cosas que Dios quiere que ustedes conozcan. Dice Mateo 13:15, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera sus manos sobre ellos y orase. Querían que el Señor los tocara y los bendijera. Y los discípulos los reprendieron, lo que decía ahorita el hermano Eric. Mateo 19:13-15. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, de los tales como ellos. Y Jesús nos compara con ellos, el que no se haga como niño no entrará al reino de los cielos. En esa dependencia de Dios, en esa conciencia sin maldad. Dice, habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y esa es la voluntad del Padre, que los niños se acerquen a Él. Él no quiere que ninguno se pierda. Más adelante dice que no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Y déjeme decirles a Martín, que es el papá de este bebé, y a Elizabeth, que Dios ordenó a la familia como una institución divina. Él ordenó desde los orígenes de toda la humanidad, ¿sí? Y los hijos son la herencia que Dios nos ha encomendado a nosotros, y nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad delante de Dios y de la sociedad de velar y de enseñar que Jesucristo es Rey de nuestros corazones y quien debe de gobernar nuestros corazones, y comprometernos hasta donde nos sea posible para instruir al niño en la voluntad de Dios, que es su palabra de Dios. Esto es algo que ustedes deben de hacer, por eso están ustedes aquí. Nadie nos obligó a traer al niño a presentarlo. ¿Te obligaron, Martín? ¿No? Es algo que el Señor quiere, que ustedes reconozcan que tienen una responsabilidad, que ustedes van a ser de influencia para su bebé. Entonces, ustedes también deben caminar en ese concepto de aprender las Sagradas Escrituras para poderle enseñar a este bebé. Y vamos a dedicar al bebé. Y el propósito de este servicio que estamos haciendo es ayudarles a ustedes como padres a apreciar la obligación, escúchenme bien, a apreciar la obligación de instruir al niño en los caminos del Señor. Para cuando vengan los años y él pueda con responsabilidad poder elegir hacer el bien en lugar del mal. Y poder aceptar a Jesucristo como Señor. Cuando Él tenga conciencia, Él pueda distinguir entre el bien y el mal, y Él pueda encaminar ese camino hacia el bien. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? En el camino de Dios. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por el Hijo. En el camino de Dios, instruye a este niño en el camino de Dios, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Muchos de nosotros que no conocemos a Dios nos hemos apartado y vamos por diferentes caminos fuera de la voluntad de Dios. Y hacemos cosas que no le agradan a Dios, unas porque desconocemos, otra por concupiscencia, pero no estamos en el camino de Dios. Pero quieren que Él nos aleje, instruyanlo, hay que instruirlo. Es como un militar, cuando un militar va a una instrucción militar le enseñan a marchar, le enseñan a hacer muchas cosas. No sería capaz si no fuera enseñado. Entonces ustedes tienen esa responsabilidad de instruir a ese niño, a su pequeño, a su bebé, a su hijo. Pónganse ustedes dos sobre sus pies, ¿sí? Este bebé, Martín Celis García, este bebé, Elizabeth Alejo Royo, es un niño, es un bebé al cual le han puesto Evan Ricardo Celis Alejo, ¿es correcto? Bueno, este es un bebé al cual van a dedicar al Señor y quieren dedicar al Señor y lo presentan al Señor con el propósito de que Él conozca de Dios, pero también de que ustedes conozcan de Dios, ¿sí? Y yo quiero preguntarles algo delante de Dios y delante de la presencia de estos testigos, a ustedes. El padre es Martín Celis García, ¿es correcto? La madre es Elizabeth Alejo Arroyo, ¿correcto?
¿Sí? Bueno, ellos presentan, ahora sí digo el nombre, presentan a su hijo, Evan Ricardo Celis Alejo. ¿Es verdad eso? Ellos están presentando, vienen a presentarlo y vienen vienen contentos delante de ustedes a presentarlo, que ustedes como testigos, y van a dedicarlo a Dios solemnemente en este servicio. ¿Verdad que sí? Amén. Quiero preguntarles algo, este pacto, estas promesas que vamos a hacer, no solamente es algo que decimos de palabras, sino debemos de cumplir con hechos, porque primeramente está Dios por testigo, porque a Él lo presentamos, pero también hay quienes están de testigos aquí en el mundo. ¿Prometen ustedes guiar en el conocimiento del camino del Señor diariamente a Evan o Evan? ¿Sí? ¿Sí? Liz, yo le digo Liz. ¿Sí? Ok. ¿Prometen instruirlos para que conozca a Cristo como su Salvador personal? Es una responsabilidad grande, ¿eh? Yo les comentaba ahorita de Ventura, le hablé hace como 15 años y apenas se ha convertido, me da mucho gusto. Va a ser una labor grande, pero tienen que hacerlo. ¿Prometen crear a Evan en el temor del Señor? ¿Sí? Bueno. ¿Prometen que cuando estén de vuestra parte darán a Eva un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana? Se están comprometiendo, y dar un ejemplo de la vida cristiana es hacer la voluntad del Padre. Tenemos que cambiar muchas cosas, muchas actitudes y muchas formas de pensar y de hacer para que nosotros podamos caminar y podamos influir en esa vida para Evan. Este bebé tan pequeño que apenas está empezando, es una bendición de Dios que ustedes lo puedan traer. Y Dios bendice a aquellos, pero es un compromiso también delante de Dios en lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Yo les pregunto, ¿presentan a Evan en solemne y sincera dedicación a Dios? Bueno, yo les digo esto, por cuando han prometido delante de Dios y de esta congregación dedicar a Evan Ricardo Celis Alejo a Dios, y ustedes mismos lo han afirmado con sus mismas palabras, les aconsejo que se dediquen ambos los dos, ¿sí?, a consagrarlo a una vida encaminada hacia Dios, que se dediquen con sabiduría y con perseverancia a esa voluntad de Dios, no solamente en su vida, sino también en sus vidas, ¿sí? Permítanme al niño. Pasa al frente aquí, aquí al costado. Hoy damos gracias a Dios porque vienen a dedicar este bebé, pidiendo la bendición de Dios para él. Y yo también la pido para la familia. Es una bendición, es una bendición el poder tener un bebé. Es una bendición porque esto no lo pueden comprar, no hay precio para comprar un bebé, ¿sí? Entonces, vamos a dedicarlo. En esta tarde, como ministro del Evangelio, ¿sí?, dedico a Evan Ricardo Celis Alejo. Lo dedicamos al Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dedicamos y pedimos la bendición de Dios para Evan Ricardo Celis Alejo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te prospere. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Creador de los cielos, de la tierra, del universo, te ruego por el bienestar presente y futuro de Evan Ricardo Celis Alejo. Líbralo de las corrientes de este mundo, del pecado, Señor, y de las enfermedades que hacen estragos en todos los bebés, Señor. Líbralo, guárdalo, y si tuviese, sánalo, Señor. Que a medida que crezca en edad y en estatura, Padre, crezca también en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dale la gracia a los padres, la sabiduría, para que lo críen en el camino correcto, y lo dedicamos, ya se durmió, a tu honra y en el servicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, sé tú con él, pero no solamente con él, sino también con los padres.
Llénalos de tu gracia, de tu amor, enamóralos, que ellos puedan caminar, porque a la medida que ellos avanzan y caminan, es la medida en que van a instruir a este bebé. Les pongo en tus manos toda la familia, para que toda la familia pueda también guiarlo y cuidarlo y darle consejo. Ellos son testigos de esta dedicación, Señor, y te pido y te ruego con todo mi corazón que tú seas también con la familia. Y con esta familia como iglesia, con esta familia como hermanos en Cristo, siendo testigos, también podamos darle palabras de ánimo, de consuelo, de exhortación como padres y a este bebé, el más pequeño por el momento, si así parece, de la iglesia. Entonces, hermanos, yo les digo, este bebé lo hemos consagrado y lo hemos dedicado a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se los entrego y denle un abrazo. Pueden pasar a su lugar. Es una bendición, pueden pasar a sus lugares. Y es una, pero no solamente una bendición, es un compromiso serio, el presentar a un bebé, porque nos lo va a demandar Dios, nos lo van a demandar los testigos y la conciencia. Amén. Que Dios les bendiga, como papás, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a este bebé en el presente, en el futuro, y que él pueda crecer en sabiduría, en gracia, para con los hombres, pero sobre todo para con Dios, y que sea instruido por ustedes. Pero recuerden que para ser instruido por ustedes, ustedes deben de aprender. Métanse de lleno en las cosas de Dios, y en Él hay bendición. Amén. Amén. Ok.